En este problema tenemos un cristalizador, el cual está trabajando de la siguiente forma. Hay 100 gramos de sulfato de sodio que se están disolviendo en 200 gramos de agua. Después, esa disolución es enfriada hasta que se obtienen 100 gramos de sulfato de sodio con 10 hidrataciones. Y eso se cristaliza y sale el proceso. Nos pide encontrar la composición de la solución remanente, que le llaman licor madre, y también los gramos de cristales recuperados por cada 100 gramos iniciales de disolución. Y por acá nos da un hint, una pista, que es que tratemos los cristales hidratados como si fuera una corriente separada del proceso. ¿Sí? Bien, entonces, para resumir nuestro proceso en un esquema, procederíamos a hacer lo siguiente. Tenemos por acá, entonces, un cristalizador y tenemos dos fuentes iniciales de materia prima. Tenemos por acá primero, llamémosle eh, con la letra S, al soluto, que serían 100 gramos de sulfato de sodio. Bien. Por otro lado, hay una corriente, la que le vamos a llamar W, en la cual se están suministrando 200 gramos de agua. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el propósito de un cristalizador? El propósito es recuperar cristales por medio de un enfriamiento. Por eso aquí dice que la disolución se enfríe y con eso se logra recuperar cristales. Pero el asunto aquí, tal vez, que es como algo que debemos conocer de cristalización y de cristales, digamos que esta corriente le llamamos P porque es el producto. Y aquí dice que se obtienen 100 gramos de cristales de sulfato de sodio, pero esos cristales están hidratados. ¿Okay? O sea que es por cada parte de sulfato de sodio que tengamos, tenemos 10 moléculas de agua que están rodeando ese cristal. ¿Okay? Esto es algo común que pasa con algunos solutos que tienen una determinada solubilidad o una solubilidad tal vez mm, mm, fija, ¿verdad? En agua, no son totalmente solubles quizá. Entonces resulta que los cristales pueden estar formados no solamente por realmente quién era el soluto, sino que el cristal en realidad está rodeado por 10 moléculas de agua. Y hay cristales de diferentes tipos. Puede ser aquí 5 hidrataciones, 2 hidrataciones, o puede ser también cristales que les llaman, se utiliza la palabra en cristalización que son anhidros. ¿Ok? Entonces, sulfato de sodio anhidro se referiría a un sulfato de sodio cristalizado que no tiene hidrataciones. ¿Ok? Entonces, eh, esto que estoy mencionando es algo que debemos conocer previamente a enfrentar este problema para así poder comprender mejor qué es lo que está sucediendo. Esta, este sulfato de sodio con 10 hidrataciones ya se comporta como una sola especie, ¿sí? Se comporta como una sola especie. O sea, no lo puedo tratar por separado. Ellos están juntos.
Y de hecho, para separar estas hidrataciones y volver el sulfato de sodio con menos hidrataciones o incluso para llevarlo al estado anhidro, yo tengo que invertir energía para separar esa agua de los cristales. ¿Ok? Pero entonces sería como una única especie química. De hecho, por ejemplo, si yo fuese a sacar el peso molecular del sulfato de sodio con 10 hidrataciones, tendría que tomar en cuenta el peso de todo, ¿ok? No solamente de los dos átomos de sodio, de un átomo de azufre, de estos 4 oxígenos, sino también de estos 20 hidrógenos y estos 10 oxígenos extra, ¿ok? Eso es algo bien importante para este problema. Bien, y aparte de que tenemos entonces esa corriente en la que salen los cristales, tenemos una corriente en la que sale, le vamos a llamar con la corriente M, porque en el problema nos dicen que esta es el licor madre, ¿sí? El licor madre, o sea, la disolución que queda eh, arriba de los cristales. Y otra cosa que pasa en cristalización es que el haber logrado que estos cristales cayeran aquí, ¿verdad? Se precipitaran y por el enfriamiento cayeran abajo, lo que queda arriba, por decirlo así, si lo vemos a nivel de laboratorio, lo que veríamos es que eh, tenemos una disolución, y cuando nosotros enfriamos, aquí abajo empiezan a aparecer cristales de el soluto que estaba inicialmente aquí disuelto. El soluto estaba disuelto en la parte líquida o en el agua, pero si yo empiezo a descender la temperatura, lo que sucede es que los cristales empiezan a formar en el fondo, y esto es lo que está pasando aquí en esta operación industrial. ¿Ok? Esta disolución líquida que está quedando arriba, ¿verdad? Es el remanente. Es el remanente. Y normalmente decimos, ¿verdad? No se dice en este problema, pero este remanente es una disolución que se encuentra saturada. ¿Ok? ¿Qué significa disolución saturada? Recordando eso de nuestros cursos de química general, significa que en este líquido aquí remanente, ¿sí? En este líquido que está aquí arriba de los cristales, ya no cabe más soluto, ¿ok? O sea, está con el límite de solubilidad. Entonces, como digo, aquí en este problema no nos hablan cuál es la solubilidad de esta sustancia, del sulfato de sodio, pero en otra circunstancia, en otro problema, sabemos que cuando ocurre cristalización y se forman los cristales, la disolución que está arriba de estos cristales está saturada, o sea, contiene el máximo de soluto que puede ella sostener a la temperatura dada. Bien, entonces, ¿no? Tenemos bastantes detalles en este problema, ¿verdad? En el cual estamos explicando la operación de cristalización y recordando algunas cosas de química general. Entonces, otra cosa que nos preguntan es que, bueno, aquí entonces en este licor madre, ¿qué tiene que haber? Pues tiene que haber una masa de agua. Le podemos llamar la masa de agua en la corriente M. Y también aquí tiene que haber una cierta masa de sulfato de sodio, ¿sí? En esa corriente M. ¿Sí? Yo arriba en la disolución saturada voy a tener esas dos sustancias. Y de hecho entonces en la parte B lo que me preguntan es cuántos gramos eh,
son recuperados de cuántos cristales son recuperados por cada 100 gramos de disolución inicial. Y también en la parte A nos están hablando de la composición del licor madre. Así que básicamente para identificar nuestras preguntas, ¿verdad? La pregunta A sería ¿cuánto es la corriente P, pero por cada 100 gramos de disolución? Por cada 10 gramos de disolución inicial. Veamos que según los datos que nos están dando, cuántos gramos de disolución inicial nosotros tenemos. En realidad, de acuerdo a los datos, tenemos 100 gramos de soluto y 200 de agua, o sea, tenemos 300. Quiere decir que si nosotros usamos como base de cálculo que vamos a utilizar 300 gramos de disolución inicial, después vamos a tener que hacer un ajuste en la respuesta porque nos piden cuánto se recupera por cada 100, no por cada 300. ¿Ok? Bien, y la otra pregunta que tenemos que tener identificada es que en la pregunta B nos piden cuál es la composición del licor madre. ¿Okay? O sea, cuál es la composición de la corriente llamada M. ¿Okay? Muy bien, bueno, tenemos toda la información numérica, ya entendimos bien de qué se trata un problema de cristalización, tenemos identificadas las preguntas, lo que nos hace falta es tomar la base de cálculo. Entonces, lo más recomendable en este caso sería que, como nos están hablando, ya que por cada 100 y 200 se obtienen 100 aquí abajo, lo más recomendable sería utilizar esos datos como base para el cálculo. Así que lo haremos así. Diremos que como base de cálculo vamos a usar 300 gramos de disolución inicial. Bien, entonces veamos que en realidad no tenemos aquí un componente ligado porque el sulfato de sodio entra aquí, sale aquí y también queda un poco en licor madre. El agua entra por un lado, sale con los cristales una parte en las hidrataciones y otra parte queda con el licor madre, así que no tenemos componente ligado. Por esa razón, nuestro primer balance de masa tendría que ser el balance total general. ¿Okay? Así que procedemos y hacemos un balance total. Entonces, en el balance total tendríamos que lo que entra, que son las corrientes S y W, debería ser igual a lo que sale, que son las corrientes P y M. Si vemos, S la conocemos, es 100 gramos, y W también lo conocemos, son 200 gramos. Mientras que en P también nos dicen que salen 100 gramos, y esto habría que sumarle M, que no lo conocemos. Por lo tanto, si despejamos de esa ecuación, ya sabemos que en el licor madre lo que están quedando son 200 gramos en total de licor madre. ¿Okay? Entonces ya tenemos, eso es un dato importante porque como nos piden la composición, sería el porcentaje masa a masa. Quiere decir que tendríamos que averiguar de estos 200 gramos cuánto es agua y cuánto es sulfato de sodio
para así poder decir cuál es la composición del licor madre. ¿Ok? Bien, entonces, algo importante que vamos a necesitar aquí es que nosotros tenemos eh, en el producto 100 gramos de sulfato de sodio con esas 10 hidrataciones. Ujú. Pero para nosotros poder decir cuánto sulfato de sodio está quedando en el licor madre y cuánta agua está quedando en el licor madre, necesitamos saber cuánto de esos 100 gramos, cuánto es sulfato de sodio y cuánto es agua. Ujú. Para que de ese modo el restante sería lo que queda en el licor madre. Ujú. Bien. Entonces, primero que tenemos que hacer es sacar la masa molar del sulfato de sodio. ¿Ok? Si nosotros hacemos eso y sacamos esa masa molar, nos da 142.042, ¿ok? Gramos por gramo mol. ¿Ok? La otra cosa que tenemos que hacer es sacar la masa molar del agua. Igualmente, si procedemos con la tabla periódica y demás, obtenemos que nos da 18.0152 gramos por gramo mol. Ujú. Así que la masa molar de los cristales hidratados, ¿sí? Sería entonces 142.042 más 10 por la masa molar del agua. Así que la masa molar de todos los cristales sería 322,194 gramos por gramo mol. Ujú. ¿Verdad? Aquí, si queremos, podemos sacar que las 10 hidrataciones, ¿verdad? Las 10 hidrataciones serían 10 por ese 18.0152, o sea, 180.152 gramos por gramo mol. ¿Ok? ¿Por qué estamos haciendo eso? Bueno, porque entonces eh, aquí tenemos la proporción del total de la masa de los cristales, que son 322.194, 180 corresponden a agua, mientras que 142 corresponden a sulfato de sodio. Eso nos permite, en cierto modo, sacar cuánto es la composición de esos 100 gramos. De esos 100 gramos, cuánto es de agua y cuánto es de sulfato de sodio. Entonces, sería ideal sacarlo en porcentaje masa-masa. O sea, el porcentaje de agua en los cristales sería igual a 180,152 entre la masa molar total, incluyendo tanto los cristales de sulfato de sodio como las hidrataciones. Entonces sería 322,194. Y eso multiplicado por 100. Si hacemos eso, nos da aproximadamente 44%. Perdón, 56%. Ahora sacaríamos el porcentaje de sulfato de sodio
que existe en los cristales. En ese caso tomaríamos la contribución de la masa del sulfato de sodio, que son 142,042, y lo dividiríamos entre el total que pesan los cristales hidratados, y eso multiplicado por 100. Si hacemos eso, nos da consecuentemente 44%, que sería el total para que esos dos porcentajes que estamos calculando, esos dos porcentajes, den 100 en total. Entonces vean que nos quedó muy cómodo, porque si nosotros lo que estamos produciendo en este proceso son 100 gramos de sulfato de sodio, ya vemos cuáles son las composiciones de cada uno. Entonces, en estos 100 gramos de sulfato de sodio, nosotros lo que tenemos es que el 44% sería entonces 100 por 44 entre 100. Así que nos quedarían 44 gramos de sulfato de sodio. Mientras que el 56% de los cristales es agua. Así que sería 56 gramos de agua. Así que entonces se está quedando bastante cómodo el hecho de que ya conocemos las cantidades que están saliendo en el producto. Podríamos redibujar nuestro diagrama, o también regresarnos para acá y decir, ok, nosotros ya sabemos que aquí van 100 y que aquí van 200. Entonces, aquí abajo en P, tenemos 44 gramos de sulfato de sodio y 56 gramos de agua, ¿sí? Así que el resto de sulfato de sodio entraron 100 y salieron 44. El resto tiene que estar en el licor madre, que fácilmente se ve que serían 36. Lo podemos plantear como una ecuación, no habría problema, pero vean que muy fácilmente sale que aquí van 36 gramos de sulfato de sodio. Porque si entraron 100 y por abajo en los cristales están saliendo 44, definitivamente aquí arriba no es 36, sino sería 56. 56 gramos de sulfato de sodio. Por otro lado, si vemos el agua, entraron 200 y de estos 200 salen 56. Por lo tanto, es muy fácil ver que 144 gramos estarían quedando en la disolución madre. Así que 144 gramos de agua son los que están quedando en la disolución madre. Y veamos que 56 más 144 da 200 gramos de licor madre. Y vean que esos 200 de aquí ya nosotros los habíamos calculado. Ya sabíamos que ahí habían 200. Pero vean que ahora por el análisis de cada uno de los componentes también nos cierra en 200. Entonces, siendo así, pues ya podríamos dar cuál es la composición del licor madre, ¿verdad? Entonces, la composición del licor madre
sería que tenemos, digamos, el porcentaje de sulfato de sodio en el licor madre sería 56 gramos de sulfato de sodio que tenemos ahí, dividido entre la totalidad de masa que quedó en el licor madre, que son 200. Son 200 gramos de licor. Y eso multiplicándolo por 100, pues obtendríamos entonces un total de 28%. Entonces tendríamos un 28% de sulfato de sodio y consecuentemente, lo que falta para el 100% sería de agua, así que sería un 72% de agua. Y con esto entonces estamos respondiendo a la pregunta de cuál sería la composición del licor madre. Ahora, lo que nos preguntaban también es cuántos cristales se logran obtener si yo uso 100 de disolución, de disolución inicial. Entonces, en ese caso, nosotros ya hemos obtenido aquí que nosotros usamos 300 gramos de disolución inicial, y con esos 300 gramos de disolución inicial, nosotros lo que logramos obtener fueron 100 gramos de cristales hidratados. Entonces, la pregunta es, si en lugar de que uses 300, usas 100 gramos de disolución inicial, ¿cuántos cristales se pueden obtener? Entonces, esto no es nada más que una conversión, o también en lugar de verlo como una conversión, se podría ver como una conversión. Entonces diríamos, eh, por esos 100 gramos de disolución inicial, lo que haríamos es multiplicarlo por el factor de conversión. Sabemos que por cada 300 gramos de disolución inicial, nosotros obtenemos 100 gramos de cristales. Así que procediendo a hacer ese cálculo, pues obtendríamos un valor de 33.3 gramos de cristales. Así que resumiendo nuestras respuestas, tendríamos que el licor madre tiene un 28% de sulfato de sodio. ¿Okay? Y por cada 100 gramos que se utilicen de disolución inicial, se logra recuperar 33.3 gramos de cristales hidratados. Y con eso entonces estaríamos haciendo este ejemplo de cristalización. Vimos varios detalles importantes